Bien chicos, muy buenas tardes. Continuamos con nuestras clases de historia. Ya, espero que hayan pasado ayer un bonito día junto a sus papitos. Ya sabes, son celebraciones diferentes, pero creo que lo más importante es aunar más esos lazos, no agrandar los lazos de amistad, de familiaridad que tenemos, ¿no? con nuestros seres queridos. Bien hijos, luego de esta pequeña presentación vamos a continuar nuestra clase de historia. En este caso tenemos el día de hoy el tema de la República Romana. Ustedes estuvimos viendo ya la última clase sobre lo que era la monarquía romana, que habíamos hablado de 7 reyes, ya que empezaba con Rómulo y que terminaba con que estaban divididos en 2 dinastías, la dinastía latina y la dinastía etrusca. Yo escribí en la pizarra ya la dinastía latina y lo dejé como un trabajito a ustedes para que hicieran sobre lo que era la dinastía etrusca, que eran 3 reyes, y que terminaba con Tarquino el Soberbio, ¿cierto? Bien, entonces luego de eso pasamos a lo que ya es la República Romana. ¿Qué es la República? Una pequeña introducción sobre lo que es la República Romana. Es parte de la historia romana, ya es parte de la historia romana que se va a caracterizar, ¿por qué? Se va a caracterizar, hijo, por el régimen republicano como forma de gobierno. Ya hemos cambiado, o sea, ya no es la tiranía, ya no es una sola persona la que va a gobernar Roma, sino que ya va a haber otro tipo de gobierno, ¿ya? Este gobierno, esta época, ¿no? O este periodo de la República Romana se extiende desde el año 509 a.C., ya año en que fue depuesto ya como rey Tarquino el Soberbio, ya. O sea, en el año 1509 se puso fin ¿a qué? Se puso fin a la monarquía ya romana con la expulsión de Tarquino el Soberbio, y que este periodo se va a prolongar hasta el año 29 a.C., que se inicia el Imperio Romano, ya que se va a iniciar el Imperio Romano, un nuevo tipo de gobierno ya que se inicia después de la República. ¿Cómo estuvo estructurado la República Romana? ¿Cómo se estructuró? Roma, o la República, o el periodo de la República Romana, se estructuró de la siguiente manera. Ya se dividió en 3 órganos políticos. ¿Cuáles fueron esos órganos políticos en que se va a sustentar, ya se va a sostener la República Romana? En el Senado, las asambleas y las magistraturas, o sea, 3 poderes políticos en lo que se va a sostener la República Romana. El Senado. ¿Qué era el Senado? ¿Qué función cumplía el Senado? El Senado se queda un cargo vitalicio. Disculpen chicos, era un cargo vitalicio y que cumplía una función legislativa y de gobierno, o sea, legislaba y ejecutaba, ¿ya? Era un cargo vitalicio que cumplía, dice, la función legislativa y la función de gobierno. Asimismo, el Senado se encargaba ¿de qué? Se encargaba de elegir ¿a quiénes? A los cónsules, ¿ya? O sea, se encargaba de la elección de los cónsules. Asimismo, el Senado tenía como función ratificar. ¿Qué cosa? Que ratificaba los acuerdos populares y los asuntos de relaciones externas. En eso estaba, ¿no? De declarar la guerra o de firmar la
paz, ¿ya? Entonces se encargaba también de ratificar los acuerdos populares y también los asuntos de relaciones externas, ¿ya? O exteriores. B. Las asambleas, llamadas también, dice, comicios, ¿ya? Llamadas también comicios. La asamblea curial es la institución más antigua y que lo conformaban, ¿quiénes? Lo conformaban los patricios. Ya hemos dicho que los patricios eran los dueños casi de Roma, eran las personas que se sentían identificadas, eran los descendientes más antiguos, ya, de Roma. Entonces, estaba conformada, dice, por los patricios. Asimismo, ellos se encargaban de los asuntos religiosos, todo lo que tenía que ver con la parte religiosa, con la parte católica, con la parte de los dioses, se encargaba la asamblea curial, ¿ya? 2. La asamblea centurial, ¿ya? Era la reunión o era la asamblea militar, ¿ya? Y el jefe era llamado, ¿cómo? Llamado centurión. O sea, al jefe de esta asamblea, ¿ya?, militar se lo llamaba como centurión, ¿ya? Y su función era aprobar leyes y elegir a ¿quiénes? A los magistrados. Esa era su función. Y el tercero tenemos la asamblea tribal, ¿ya? Su mismo nombre lo dice, de tribu, ¿ya? Que era la asamblea de la plebe, o sea, de los plebeyos, o sea, la asamblea del pueblo, ¿ya? Eran tribus, ¿ya?, agrupadas, ¿ya? Eran las tribus que estaban agrupadas y que eran presididas ¿por quién? Por el tribuno, o sea, su jefe, ya, que presidía esta asamblea, recibía el nombre de tribuno, ¿ya? Asimismo, la asamblea era la encargada ¿de qué? Era la encargada de elegir a quiénes, a los tribunos, o sea, a los jefes, ¿ya? C. Los magistrados, ¿ya? Los magistrados, ya, eran cargos, institución tenía cargos temporales, o sea, no eran cargos, no, por muchos años, ya, salvo, ya, el de los censores, pero los otros eran cargos rotativos, eran cargos temporales, ya, que tenían para un cierto tiempo y luego se cambiaban, ya. En primer lugar tenemos al cónsul, que era el representante del ejecutivo, o sea, era su representante. ¿De quién? Del ejecutivo. Asimismo, el cónsul eran los jefes máximos, los jefes militares máximos, o sea, la mayor, ¿no?, el mayor grado que se tenía en el ejército, ¿ya? Y su duración, la función de los cónsules era solamente por un año, nada más. Un añito duraban los cónsules y luego había una rotación. Luego tenemos a los censores. ¿De qué se encargaban los censores, hijo? ¿Cuál era la función de los censores? Ellos tenían como función fiscalizar ¿a quiénes? A los otros magistrados. Esa era su función, de fiscalizar el trabajo, ¿no?, que tenían los otros magistrados. Y ellos sí duraban, ¿ya?, 5 años, ¿ya? Los censores sí tenían una duración en sus funciones de ¿cuánto? De 5 años, ¿ya? Luego tenemos a los pretores. ¿Ya? ¿Qué eran los pretores? Eran los jueces civiles y militares. Se encargaban de ¿qué cosa? De
dar, ¿no? O sea, hacer cumplir las leyes. Ya, eran los encargados de hacer cumplir las leyes. Eran los jueces civiles y los militares. ¿Ya? Asimismo, eran las personas que van a secundar, o sea, van a tener la confianza de ¿quiénes? De los cónsules. ¿Ya? Secundaban, ellos eran su segundo, ¿no? Su brazo derecho, en otras palabras, ¿de quiénes? De los cónsules. Y su duración era de un año también, ¿ya? De un año. 4. Luego tenemos a los dictadores o al dictador. Era un cargo excepcional, era un cargo que cuando las necesidades lo requerían, se elegían, ¿ya? O sea, no era un cargo constante, perenne, permanente, no. Cuando lo requería la necesidad para ciertas labores, para ciertas cosas, se elegía a un dictador, ¿ya? Tenía poderes absolutos, su nombre lo dice, dictador, ¿ya? Su nombre lo dice. O sea, sus poderes eran absolutos e ilimitados, ¿ya? Pero duraban solamente 6 meses, ¿ya? Solamente su cargo era, o la función que ellos tenían, por 6 meses. Luego tenemos a los cuestores, ¿ya? Que se encargaban de ¿qué cosa? Se encargaban de la parte económica, es decir, de la contabilidad y de la recaudación de los impuestos, ¿ya? Esa era la función de los cuestores, ¿ya? Encargados de la contabilidad y de los impuestos. Y su cargo y su función duraba, ya el cargo duraba solamente un añito, ya. Luego tenemos a los ediles, ya, que ¿quiénes eran? Eran los encargados de velar por el gobierno de la ciudad, el mejoramiento, el embellecimiento, ¿no? De una ciudad. Es como si hoy día dijéramos, hijo, el trabajo del alcalde, ¿ya? Entonces, a ellos llamaban ediles, que estaban encargados del gobierno de la ciudad y duraban en función también un año. Y por último, chicos, tenemos a los tribunos de la plebe, ¿ya? Fueron, ya, cargos obtenidos debido a ¿qué cosa? Debido a la creciente presión que ejercían ¿quiénes? Ejercían los plebeyos. Y sabemos nosotros que los plebeyos eran la gente del pueblo, ¿ya? Entonces, a esa presión ellos fueron obteniendo, ¿no?, algunos cargos, ¿ya? Eran los representantes, ¿ya? Ellos, tribunos, eran los representantes del pueblo ante el Senado, ¿no? Ante el Senado, que estaba conformado ¿por quién? Por la aristocracia romana. Bien, chicos, entonces hemos visto, ¿no?, la república, el nacimiento de la república romana, cómo estaba estructurado, ya, en qué se basó la estructura, ¿no?, de la república romana. Hemos dicho que es el Senado, las asambleas, los magistrados, ¿ya? Los magistrados, hijo, estaban también divididos en magistrados superiores, ya, que era el cónsul, que eran los censores, los pretores y los dictadores, y los magistrados inferiores, que eran los cuestores, los ediles y los tribunos de la plebe. Bien, chicos, con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy sobre lo que es la República Romana. Bien, chicos, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.